Hola, hola familia, espero que estén bien. No sé si recuerdan que en uno de mis videos les comentaba que si de algo estaba completamente segura mi regreso a Cuba era que mi cuerpo pedía a gritos hacer ejercicios. Pues sí, así mismo fue. A pocos días de mi llegada empecé en un gimnasio, porque de quedarme en casa sola sería prácticamente por gusto. Descubrí entonces que el gimnasio puede ser más que un simple lugar para hacer ejercicio. Sin miedo a equivocarme, el gimnasio puede ser un lugar para descubrir nuevas actividades, para tener una vida social más activa y saludable, y puede ser también una fuente de apoyo, de motivación y de amistad. Pero este video no será para hablarles de los beneficios del gimnasio, pero sí para hablarles de un viaje a la playa que surgió como iniciativa del gimnasio para estas vacaciones, lo cual hallé súper porque sería una oportunidad no solamente para mí, sino también para Aitana, algo que hacer y que contar sobre estas vacaciones. Familia, este viaje a la playa fue increíble, aunque más adelante les comentaré algo que sucedió, algo que realmente nunca me había pasado y que debe ser un susto para cualquier madre. Ahora sí, sin más preámbulo, familia, les cuento sobre este viaje a la playa. Generalmente cuando tres madres cubanas se reúnen sería para hablar sobre la escuela, la merienda, algún que otro chisme, pero en esta ocasión sería para intentar coordinar todo lo referente a los preparativos para el viaje a la playa. Aquí todo el mundo a las 3:30 de la mañana. Pero tú vas a hacer la comida ese día por las 3:30 en vez de hacerlo por la noche. No, por la noche yo lo que voy a hacer es el pollo. Sí. Si nuestros hijos estaban ansiosos por este viaje, más lo estábamos nosotras. Porque qué preocupación no quita el mar. Vamos a empezar por ahí. Y lo segundo, que un viaje vendría bien para relajarnos y para salirnos de esa rutina diaria que tanto nos absorbe. Hablamos de todo en la reunión y cuando le digo todo, pueden imaginarse el tema menos pensado en relación con el mar. Imagínate que con una cuchara de comer yo preparé la mezcla. Disfrutamos tanto nuestras ocurrencias, las cosas absurdas que nos pasan en el día a día, porque familia, bien es cierto que nosotros los cubanos nos reímos de nuestras penurias y desgracias. Al final, 5 minutos fue más que suficiente para coordinar todo lo referente a la playa y 45 minutos más o menos estuvimos dándole a la lengua. Quedamos entonces en llevar arroz con pollo de almuerzo y de merienda, refresco y pan con jamonada. Nos dividimos las tareas para que el día de la playa todo fuera mucho más rápido. A Vivi y Madre les tocaría hacer el almuerzo y yo me encargaría de la merienda. A simple vista, todo se veía fácil. Solo sería poner el despertador a las 4 de la mañana para con calma preparar la merienda y alistarnos. En lo que Madre, junto a Vivi, harían el almuerzo a la misma hora, pero en casa de Vivi. Durante todo el día, Aitana manifestó de todas las formas posibles su disposición para empacar nuestras cosas personales para el viaje. Su entusiasmo se hizo más que evidente y les confieso que hasta cierto punto me fue contagioso al verla tan emocionada con la inocencia propia de cualquier niña que ya se imagina en la playa, a pesar de que faltaban unas cuantas horas. Les cuento que el color preferido de Aitana ya no es el amarillo pollito como solía decir. Me enteré en toda esta historia que ahora es el rosado. Menos mal que solo se trata de colores. Mamá, vamos a certificar la lista. A ver, dale. ¿Porque hiciste una lista? Sí. ¡Hecha! Mamá, revísame la ortografía. Fue su preocupación. Empacamos lo que estaba en la lista y lo que no también. Para Aitana, todo era importante. Pero en esta historia, Aitana no es la única niña entusiasmada. Estaba Daniel, el niño de Madre, que pretendía acostarse a las 5 de la tarde porque según él, se levantaría entonces aún más temprano. Y Nelsito de ver a un cangrejo. Llegó nuestro día. Por fin iríamos a la playa. Se me presentó un inconveniente y fue que esta leche de aquí se me cortó, por lo que tuve que poner a hervir esta otra.
Realmente no ha de extrañar que la leche se corte porque indiscutiblemente son muy intensos los calores que están haciendo. Y como buen soldado que acata y cumple órdenes, me dispuse entonces a preparar la merienda. Realmente fue algo bastante rápido y sencillo. La jamonada no alcanzó para todo el pan. Aún así, cargamos con todos los panes. Bueno, familia, y ahora vamos a levantar a Aitana, que estaba muy ansiosa por este viaje a la playa. Aitanita, abre los ojitos. Ay, Dios mío, cómo duerme mi cosi. Buenos días. Buenos días, mi ángel. Bueno, familia, ya son aproximadamente las 6 de la mañana. Voy a despedirme de Dani, que todavía duerme. Él no va, se queda. Sí, se queda, porque hoy es miércoles y tiene que trabajar. Dani, ya nos vamos. Que se diviertan. Un besito. Bueno, y ya en los últimos preparativos, Madelaine de cocinera haciendo platanito frito. Y aquí, miren este personaje. Díganme. Madelaine, ¿qué tiempo tú llevas ahí friendo los platanitos, mija? A las 4 puse a calentar el aceite. Pero no vean. Esta niña que llegó de fuera ayer no fue capaz de traer su cocina ni nada, caballero. Ella priorizó su caja, su truco y su no sé qué. Vivi, ya tú sabes, para la próxima. El próximo viaje hay que comprarse En el próximo viaje yo traigo una cocina. De alguna manera. De todos modos, yo le voy a decir a mi presidente que me regale una cocina nueva. ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá, Madelaine? que había que haber cocinado ayer a las 11 de la noche. Sí. No es esto hasta ahora, que está haciendo esta cocina. Dios mío, vuelve. No te va a Llegaremos a tiempo, madre. Papi, ¿quieres café? Bueno, y ahí llegó el padre de Madelaine, que es el que nos va a llevar hasta donde sale la guagua. Anoche, ¿no? No llevamos ni cerveza. De todos modos, si hay algún seguidor que quiera una cerveza, aquí estamos. A la disposición de la cerveza. Bien. Somos 3 madres solteras, no quería dos. ¡Oye! Y una que va al marido de la casa. Vamos, que Daniel está durmiendo. Lo dejé tranquilito durmiendo. Venga, por decir, lo que se va a perder de mí. No te va a dejar andar con nosotros. Nah, él sabe que estoy en buenas manos. Bueno, familia, y aquí otro inconveniente del día. Al abrir la olla nos dimos cuenta de que no le habíamos echado el maíz al arroz con pollo. Pero Vivi es una de las tantas personas que para todo problema existe una solución. Viviana, mira aquí la chef. Hello, aquí estoy yo. Esto ya yo sabía que era así. Esto es. Esto no es que Ustedes saben. fue adrede, que tú lo querías hacer así. Esto fue adrede, sí, porque el problema es que yo dije, no, ¿para qué yo le voy a echar el maíz ahora? Se lo echo después cuando ya todo esté cocinado. De todos modos, yo no voy a mover mucho porque como el pollo está tan grande. Ah, caballero, hicimos arroz con pollo. El pan nuestro de cada día. Esto es como cuando te dan la bolita de pan tuya que te toca. Así es. En la comida cubana no puede faltar. Casi todos los días se fue el transporte. Casi todos los días arroz con pollo. Y pita afuera. Todo listo, nos fuimos. Para llegar al lugar de recogida nos costó algo de trabajo porque no teníamos la dirección exacta, solo puntos de referencia. Pero buscando siempre se encuentra. Aquí acaba de llegar la guagua. Como que ya estamos en la playa. Vivi, ¿tú vas a manejar? Voy a manejar. Impera la alegría, los cantos con notas desafinadas, pero eso realmente no importa. Solo es el hecho de compartir, de divertirnos.
de crear gratos recuerdos, porque aun cuando existe una conexión que nos une, el ejercitar nuestro cuerpo, también se fomenta la amistad. Para mí, siempre ha resultado mágico los viajes por carretera. Será mi loca obsesión por el color verde o la sensación gratificante del aire limpio rozando la piel, o quizás el saber que se trata de la llegada anticipada a la playa. Qué paisaje tan lindo, ¿verdad? Cuánta templanza encierra en sí mismo el mar, su sonido, sus colores hermosos, su distinguido aroma, una verdadera representación de arte. Me transmite esa sensación de tranquilidad e infinitud. Ay Dios, me puse en modo poeta, pero en serio familia, que levante la mano quien no ha dejado correr o bueno, nadar sus preocupaciones en el mar. Pero bueno, esto no es un melodrama, así que sigo compartiendo con ustedes nuestro viaje. La intención del grupo siempre fue realizar nuestra rutina de ejercicios en la arena, y le dije fue porque quedó en el olvido. Porque una vez ubicadas y acomodadas, nada fue capaz de sacarnos del grato confort de nuestra cabaña, y como nosotras, igual estaban las demás muchachitas. Aitana, Nelsito y Daniel disfrutan al máximo cada momento. El entusiasmo de todos estos días ahora se ve aún más materializado. Son felices, no paran ni un segundo, es 24 por 24. Bien sabíamos que sería así. Niños al fin necesitan de estas cosas. Por eso, aun cuando los viajes ida y vuelta en el día a Santa Lucía resultan agotadores, madres y también padres se disponen a realizar sin objeción alguna este tipo de viaje. Es en este instante donde comienza el gran susto del día. Aitana viene a pedirme permiso para ir hasta el puente con Nelsito y Daniel para ver cangrejos, a lo cual por supuesto que accedí sin problema alguno porque el puente estaba relativamente cerca de donde estábamos ubicadas. Minutos después, Vivi pregunta por los niños y yo le respondo que estaban en el puente, pero logramos ver a lo lejos a Nelsito y Daniel en sentido contrario de donde había ido Aitana, que según ellos no llegaron a ir al puente. Para resumirles, familia, Aitana no aparecía. No puedo explicarles lo mal que me sentí en ese momento, la opresión tan fuerte en el pecho. Fueron cuestiones de segundos, pero no quisiera ni recordarlo, porque lo recuerdo y no se me pasa el susto. La cuestión es que Aitana, buscando a Nelsito y Daniel, siguió caminando por la orilla hasta que decidió regresar. Familia, les repito que solo fueron cuestiones de segundos. Vivi y yo corrimos y andábamos como locas buscándola. Cuando la encontramos, Aitana me decía: mami, yo no estaba perdida, yo sabía dónde estaba y te veía buscándome, pero tú ni me veías ni me escuchabas. Pero bueno, familia, aunque el susto fue más que suficiente para no perderle ni pies ni pisada, continuamos disfrutando de nuestro viaje a la playa. Según Adrián, el esposo de Made, las personas cuando ya tienen cierta edad van a la playa a conversar, coger fresco y contemplar el horizonte. Fue su manera jocosa de recordarnos la edad. Nuestra respuesta fue protagonizada por Vivi. Cuando uno llega a cierta edad, comienza a disfrutar de los placeres de la vida que no se hace cuando se es más joven. Familia, nuestra Vivi se quedó vacía. Y con esta vista maravillosa nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotras. Nos vemos en un próximo vídeo. No dejen de sonreír. Recuerden que una sonrisa nos puede sacar de 1000 apuros. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bye. Se les quiere un montón.